Y escucharemos a continuación al doctor Juan Jacobo Calderón Villegas, quien el día de hoy nos trae la conferencia Jurisprudencia Civil y Jurisprudencia Constitucional, cuestiones más debatidas en torno al derecho mercantil. El doctor Juan Jacobo Calderón Villegas es abogado egresado de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Comercial y Derecho Contractual de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, profesor de Derecho Comercial General de la Universidad del Rosario, profesor de Derecho Constitucional Colombiano de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como director de pregrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, autor del libro La constitucionalización del derecho privado, la verdadera historia del impacto constitucional en Colombia. Invitamos entonces al doctor Juan Jacobo Calderón Villegas. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la Cámara de Comercio. Estar pues aquí en Manizales siempre pues lo hace a uno muy feliz. Entonces, agradecer inmensamente esta invitación y voy a tratar como de exponer algunas ideas, en mi opinión, importantes, bajo el título que se les ha presentado, que se refiere a jurisprudencia constitucional, jurisprudencia civil, las cuestiones más debatidas del derecho mercantil. Lo que yo quisiera hacer un poco es como presentar algunos puntos de referencia, algunas ideas básicas para comprender un poco qué ha ocurrido en estos últimos 40 años del nuevo Código de Comercio, ¿cierto? Y en estos 20 años de la Constitución Política, cómo esos procesos se cruzan y cómo explotan de manera definitiva en la jurisprudencia, en particular de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, lo que yo quisiera proponer para desarrollar esto es básicamente a la luz de los siguientes puntos o siguiendo las gradas que a continuación voy a mencionar. Inicialmente quisiera presentar qué significó muy brevemente, en qué momento la expedición del Código de Comercio en el año 71, ¿cierto? ¿Qué procesos o qué pequeño proceso lo acompañó? ¿Qué ideas podrían estar allí implícitas? A continuación un poco qué ocurre cuando la Constitución del 91 es expedida, ¿cierto? ¿Qué cambios suscita eso? Y finalmente cómo se encuentran Constitución y Código de Comercio de alguna manera. Eso para desarrollar esta última parte del cómo se encuentran la Constitución y el Código de Comercio, intentaré presentar como un esquema general que permite ver esos puntos de encuentro. Por ejemplo, qué papel ha tenido la jurisdicción constitucional en ese encuentro, qué papel ha tenido la jurisdicción ordinaria a través de la Corte Suprema de Justicia en esa materia, y finalmente reitero nuevamente cómo explota la controversia y qué está pasando en la actualidad. Quiero hacer de esta manera, con esta presentación, de ese cruce, de ese encuentro, una reflexión sobre pistas para leer la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema actualmente. Lo primero entonces que uno tiene que decir es, en el año 1971, ¿cierto?, acompañada de otras reformas muy importantes, se expide el Código de Comercio con una pretensión como la que es asociada normalmente a toda la expedición de una codificación, con una pretensión de regulación exhaustiva y completa de una materia.
No hizo parte la expedición del Código de Comercio de una actuación aislada. También por aquella época se expedía el Código de Procedimiento Civil, y digamos lo que marca, las ideas que marcan la expedición de estos códigos es, reitero, la pretensión de regular de manera exhaustiva y completa una determinada materia. Esa idea tan liberal de la Revolución Francesa de que los códigos eran capaces de regular todos los asuntos posibles de una sociedad de manera completa, precisa y coherente, pues se manifiesta en la expedición de estos códigos, o en el propósito al menos de expedirlos. Una reflexión sobre este punto, y es qué ha pasado como con esas dos codificaciones que son referentes de ese momento. Por una parte, uno ve un código de procedimiento civil sometido a múltiples y constantes ajustes de todo orden. Recientemente se ha expedido una ley que lo modifica de manera importante. Adicionalmente está en este momento en el Congreso de la República debatiéndose el denominado Código General del Proceso, ¿cierto?, que tiene como propósito abordar digamos, la materia procesal en Colombia. Y sin embargo uno revisa qué ha ocurrido con el Código de Comercio y ve que no se ha visto enfrentado digamos, a modificaciones tan violentas. Desde luego ha habido ajustes a través de diferentes fuentes, digamos, las modificaciones que introdujo la Ley 222 del 95, los efectos que tuvo la expedición, por ejemplo, de la decisión 344 de la Comunidad Andina y luego la decisión 486 y su efecto de suspensión de algunas normas sobre signos distintivos, en fin. Pero el Código de Comercio, a pesar de eso, se ha mantenido con fuerza. Se ha mantenido con fuerza relativamente estable. Pero quiero aclarar una cosa: el hecho de que el código esté ahí no quiere decir que no haya ninguna controversia alrededor de él. De hecho, lo que yo quiero presentar más adelante es algunas controversias profundamente disputadas en la Corte Suprema de Justicia alrededor de normas del Código de Comercio. Entonces, como primera reflexión se expiden dos códigos muy importantes por las materias que regulan. Uno se enfrenta en el transcurso del tiempo a diversos ataques, a diversas modificaciones muy sustantivas, y por el contrario el otro, el Código de Comercio, se mantiene relativamente estable, desde luego con las modificaciones que he señalado. ¿Qué pasa entonces? Además, la interpretación, antes de ello, ¿de quién es la interpretación del Código de Comercio? ¿Quién tenía el monopolio de la interpretación del Código de Comercio? Lo tenía naturalmente la jurisdicción ordinaria. Estaba radicada en ella la competencia para decir la última palabra sobre el Código. ¿Y qué ocurre en el 91? Lo que en verdad ocurre en el 91 es que ese monopolio alrededor de la interpretación del Código Civil y del Código de Comercio y en general del derecho privado y en general, mejor, de todo el derecho, digamos, se diluye. Ese monopolio desaparece y entra un actor fundamental con ocasión de la expedición de la Constitución del 91, o mejor, dos actores: un actor, la Corte Constitucional, y otro actor, los jueces de tutela. Esto es un cambio sustantivo, profundo, que va a marcar la evolución siguiente del Código de Comercio y en general del derecho comercial. Y digo que es un cambio sustantivo porque es evidente que en estos 20 años de jurisprudencia constitucional, la forma como se ve el código, como se ven las normas del Código de Comercio, es diferente a la forma como las ve la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se enfrentan, uno podría preguntarse por qué, ¿cierto? Eso es una duda muy importante. ¿Por qué tienen visiones tan diferentes? Porque hay una jurisprudencia que se muestra más sensible a proteger a un contratante débil que otra,
¿cierto? ¿Por qué una jurisprudencia se muestra más sensible a proteger a los deudores que a los acreedores? Esas preguntas, digamos, están por investigar, pero son muy importantes. ¿Por qué? Yo en alguna oportunidad oí a una persona que en un foro que participaba, que era magistrado de la Corte Suprema, y decía que les pasaba algo rarísimo, y era que cuando decidían asuntos como Tribunal de Casación, pues tenían una vestimenta, pero cuando al día siguiente o a los 2 días resolvían como sala de revisión, no como sala de revisión, perdón, como jueces de tutela, un caso, se volvían sensibles socialmente, y que era una cosa rarísima, ¿cierto? Que en el primer caso tenían 100 años de jurisprudencia de la sala civil atrás, y que al otro día tenían solamente algunos años de jurisprudencia constitucional activa por parte de la Corte. Entonces, lo que uno ve es el cambio es fundamental, y el cambio introducido con la Constitución de 1991 implica fundamentalmente que el monopolio de la interpretación del Código de Comercio no se va a radicar exclusivamente en la jurisprudencia ordinaria. ¿Por qué es importante esto? Digamos, ¿por qué es importante ser consciente de que el monopolio de la interpretación del derecho comercial cambia? Creo que es importante desde el punto de vista conceptual, porque alrededor de la jurisprudencia del Código de Comercio por parte de la Corte Suprema de Justicia y alrededor de la interpretación del Código de Comercio de los casos mercantiles por parte de la Corte Constitucional, hay 2 imágenes diferentes, 2 imágenes conceptuales diferentes, 2 imágenes teóricas completamente adversas. Por ejemplo, estas son algunas ideas que ordinariamente se asocian a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y algunas ideas que ordinariamente se asocian a la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, se señala usualmente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es más o menos estable y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es caótica, desordenada, desjuiciada, si se puede utilizar la palabra. Y son imágenes que uno en la universidad aprende y en la práctica se las insiste. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se explica mejor a través de grandes conceptos. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Suprema se explica bien a través del concepto de la prohibición de enriquecimiento sin causa, de la prohibición del abuso del derecho, de la obligación de responder por los daños, la jurisprudencia de la Corte Suprema no funciona de la Corte Constitucional no funciona con grandes conceptos, sino con principios con altísimos niveles de indeterminación, cuyo significado es tremendamente problemático y ambiguo. Entonces, miren estas 2 ideas cómo funcionan de bien para uno ir viendo cómo se representa a sí mismo uno la jurisprudencia. Una jurisprudencia estable a partir de conceptos, ¿cierto? Y otra jurisprudencia inestable, desordenada, sometida a cambios a partir de principios. Y eso se acompaña de otra idea. De una parte, ¿cierto? Cómo se interpreta el Código Civil y cómo se interpreta el Código de Comercio, según la visión de la jurisprudencia ordinaria, a través de su manual de interpretación, que es la Ley 153 de 1887. ¿Cierto? Es como el Código Civil nació con su manual de interpretación, la Ley 153, con todo ese conjunto de reglas formales para solucionar conflictos entre reglas, porque esa es la expectativa además, que el Código de Comercio esté compuesto fundamentalmente a través de reglas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué mejor forma de interpretarlo que una ley que defina cómo se interpreta, la Ley 153 de 1887? Y al otro lado, cuando uno revisa la jurisprudencia constitucional, uno no ve, y si uno quisiera buscarlo en la jurisprudencia creo que lo encontraría poco, una utilización muy usual de la Ley 153 de 1887. Y como la Corte lo que ve no son conceptos sino principios, entonces lo que funciona no es la Ley 153 sino la ponderación, una cosa rarísima y molesta para el derecho
privado tradicional, porque la ponderación es inestable, ¿cierto? Está sometida a discusión, ¿cierto? Está sometida a un debate muy fuerte internacionalmente. Pero funcionan esas dos imágenes,